carencia que aparece en el relato, algo que le falta a los personajes en el relato. Descanso. ¿Por qué le falta descanso? No tienen una noche donde vamos a decir. Bueno, él no dice que lo tengan conquistado, pero sí que les falta tranquilidad para poder reponerse, descansar cada día. O sí, o hay algo que sugiere que hay alguien que lo domina. Claro. Pero trabajan duro porque trabajan todo el tiempo que no es descanso. El tiempo de descanso supuestamente es igual. La noche. Entonces, ¿qué pasa? Está bien. La siguiente canción. ¿Quién sufre esa carencia? Bueno. ¿Y cómo sigue? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se soluciona? ¿Quién lo soluciona y cómo? ¿Quién lo soluciona? Claro, pero ¿quiénes tienen sentada? Ellos mismos, ¿no es cierto? Ellos mismos lo solucionan, pero solos no pueden. Porque antes de llegar al tatú, ¿no?, que les presta la noche, hacen otros intentos. ¿Y qué pasa en esos intentos? ¿Cómo? No les alcanza la noche del ratón. La del tapir es demasiado larga. La del tatú parece intermedia, ¿no? Justo el tiempo que se necesita para descansar y recuperarse, volver a trabajar. Pero ellos son los que prueban, ¿no?, hasta que encuentran una adecuada que se las presta, aunque dicen que nunca más se devuelve el tatú. ¿Conocen el tatú? Ah, le gustaron porque muy bien. Es una mala condición, ¿no? Bien, sigamos. La otra consigna. Bueno, son personajes. Aparte de los indios que buscan la noche rociada, ¿quiénes más son los personajes? Bien, el ratón, el tatú y el tatú son personajes al igual que los humanos, ¿no? ¿Qué más? Ajá. ¿Cuáles son las características que los diferencian? No tenían noche los humanos, tienen noches de diferente duración los animales. ¿Qué más los diferencia? Sí. Vos te vas a tener que venir adelante para hablar con el micrófono. La diferencia es que el hombre razona y los animales guían por instinto. ¿En este relato se nota eso? A ver, ¿por qué decís que sí vos y por qué dicen que no ustedes? ¿Por qué no? ¿Cuál se adapta más? Pues no, en este caso se adapta más a lo que los humanos necesitan, ¿cierto? ¿Cómo?
más poder. ¿Cómo? Bueno, ¿qué me dicen? Creo que el hombre es el más poderoso porque digamos que se va tomando noche las necesidades de los distintos animales y de última decide por quedarse con el caso y la propia no se revuelve porque quiere cambiar su ritmo natural. ¿Hay otra opinión? Fíjense que está bien lo que dice la compañera, pero fíjense que el hombre, si no hubiera conseguido una noche apropiada para descansar, ¿qué hubiera pasado con él? Seguiría trabajando. ¿Y qué pasa si sigue trabajando permanentemente? Se extingue, bueno, sí, se muere. En cambio, los animales tenían la noche justa, ¿no? Y aunque el hombre se la apropia, se la quita, ¿qué pasa con el animal? ¿Se extinguió, se murió? Se adaptó. Entonces, está medio difícil decir. Bien. Entonces, según lo que ustedes han visto en García Gual y lo que hemos visto en este relato, se nos acaban las consignas, ¿no? Ah, bien. ¿En qué tiempo y lugar ocurren estos acontecimientos? ¿Qué dice el relato, no? ¿Qué ustedes pueden suponer? ¿Qué dice el relato? ¿Qué dice? ¿Está ubicado en un momento histórico, en algún lugar preciso? Sí. ¿Y por qué decir eso? No, ahí dice dónde recogieron el relato. Pero no donde los hombres le quitaron la noche al tatú. ¿Sí? ¿Solo en la selva? ¿Solo en la selva bien? ¿O hay? ¿Solo en Perú? Hay en toda Latinoamérica, ¿no? Y en América del Norte también. Dependiendo de lo que pensamos por indios, también en África. Entonces, podemos pensar que estaba ubicado o que eran indígenas del Perú, pero eso va por cuenta nuestra, no está en el relato dicho. ¿Y el tiempo cuándo ocurrió esto? Claro, pasado, porque es una narración. Pero, ¿cuándo? ¿Tiene fecha esto? No. Entonces, esa es justamente una de las características de los mitos, ¿cierto? Ocurrieron estas cuestiones que los relatos narran, ocurrieron hace tiempo. ¿Cómo? Ustedes han visto García Gual, ¿no? Ocurrieron en un tiempo muy especial. ¿Cuál es ese tiempo muy especial? Creo que García Gual y otros autores de todos modos también lo dicen. Los mitos cuentan algo que ocurrió en los orígenes. ¿En los orígenes de qué? En los orígenes de quienes los narran, ¿no? Del grupo de la cultura que los narra, no de todos los humanos, porque no todos van a aceptar este relato como propio. Ahí sí tiene una ubicación, pero entonces
Los mitos son como relatos fundacionales. ¿Qué quiere decir esto? A partir de entonces, la vida fue así. No tiene necesariamente que ser un hecho histórico. No puede comprobarse. Pero sí son creídos, tienen vigencia para aquellos que los relatan. Los personajes que aparecen, ahora en general, ¿qué características tienen? Son los personajes con los que nos encontramos todos los días. Si yo me encuentro un ratón por ahí en mi casa, ¿le puedo decir prestame tu noche? ¿Probaron ustedes? No son personajes humanos como nosotros, ni tampoco los animales son animales como todos los que existen alrededor nuestro. Son personajes con características especiales. En general son mucho más poderosos que nosotros. Nosotros no podemos seleccionar, escoger una noche, la que más nos convenga. Nosotros nos adaptamos a las horas del día, tal como está establecido. Entonces son personajes poderosos. Y por eso mismo es que ellos dan lugar a que la realidad sea de determinada manera y no de otra. Esto es lo que cuentan los relatos míticos. En este caso, cuenta cómo empezó a organizarse la vida de los hombres de esta manera. Por eso es que, dice García Gual, son relatos cosmogónicos, es decir, cuentan el comienzo del orden actual. Hay otro tipo de relatos, como uno que les iba a traer, pero después para no sobrecargarlo no lo traje. ¿Hasta ahí? Sí. Sacarlo más los relatos míticos escatológicos, esto ustedes lo tienen en el texto, pero no sé si bien con cara de que por primera vez lo escuchan. Cuando leyeron García Gual, ¿no lo vieron y lo conocieron? Entonces no me gusta. Entonces, cosmogónicos, ¿se acuerdan que la otra vez, en una de las clases que tuvimos, yo les decía que cosmos es una palabra griega que significa el conjunto del universo, pero pensado de una manera armónica, como que el universo está regido por leyes que le dan armonía. Entonces, relatos cosmogónicos que están contando cómo comienza a ser el mundo que hoy habitamos, como este. Pero también hay relatos escatológicos que lo que narran es el fin, cómo va a ser el fin de este mundo. No son los relatos que ustedes tienen en las fotocopias, ni este. Pero, digamos que cumplen la misma función, pero al revés. No fundan la sociedad, sino que dicen cómo esta sociedad, cómo este orden se va a acabar. Pero todos tienen como protagonistas personajes poderosos que realizan acciones que van mucho más allá de lo que los humanos comunes podemos hacer. Son relatos que no requieren una comprobación científica como los hechos, que supuestamente comprueban las ciencias, sino que tienen que ver con la creencia del grupo que los relata, que los guarda. Porque los relatos míticos no son creación individual, nunca, son creación grupal. Tienen un sujeto colectivo siempre. Bueno, dicho esto y esperando que hayan realmente leído García Gual, ¿quieren agregar algo más sobre esto?
que es este que tienen en la pantalla, y que no recuerdo si está fotocopiado. A ver si alguien de los que están aquí delante lo ve muy bien o a la mitad, por lo menos que me ve mucho que se leía bien, puede leérselo a sus compañeros. ¿Quién quiere? Esto es un hecho verídico. Le sucedió al hijo de una amiga. Su niño tenía dolor de estómago, diarrea como una semana. Su madre lo llevó al hospital, donde le recetaron unos remedios, jarabe y pastillas. Pero la mejoría duraba horas y volvía al estado de antes. En eso, una señora le recomendó ir a un médico particular. Y este le dijo que la criatura estaba ahijada porque en la coca salía que había estado cerca de un animal muerto y que ese mal olor lo ahijó. Que la única solución era depuñarlo, que averigüe en el matadero cuándo están faenando y que busque una vaca negra y cuando la carneen, que en ese momento que le saquen la panza tenían que meter al niño desnudo dentro de la panza unos minutos. Solo tenía que quedar la cabecita fuera de la panza y que al sacarlo lo tenía que envolver en un trapo negro y dejar que se seque en punta y no debía bañarlo 3 días y que este procedimiento de puñarlo debía hacerlo 3 veces. Con esto el niño mejoró y cuando realizó las 3 curaciones la enfermedad desapareció. Bueno, quedan unos minutitos para que ustedes anoten. No tienen enfermedad. De lo que recuerdo entonces, de lo que dice el relato, anoten ustedes lo que les parezca importante, lo que les llame la atención, lo que no entiendan. Ya. A ver, ¿qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que anotaron? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alcar. ¿Qué más? ¿Qué cosa? ¿Qué más? Bueno, hasta ahora son cosas que no entienden, pero ¿qué más han anotado aparte de lo que no entienden? La diferencia. ¿En qué sentido ven ustedes la diferencia? Bien. ¿Solo creencias? No te escucho, más fuerte. Pasa que el niño cuando se ve un animal muerto, no que ve un animal muerto que ve ese animal, el olor, ve muchas cosas, ve la risa, ve eso sí, que no le da, eso le afecta mucho mentalmente. Ya una curatela que también va a ser alianza con las bocas, esos métodos pueden decir directamente mental o cura. Para que ese niño tuvo una enfermedad mental. ¿Tuvo una enfermedad? Claro. Ajá. Él piensa en eso y se vuelve a sentir olor. El olor es fundamental. ¿Y por qué solamente mental
la afección. Ajá. Culpa de eso, como diarrea, ahora tiene dolores estomacales, vómito. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más pueden agregar? Sí. Bien. Sí, ahora retomamos eso. ¿Qué más? Con las preguntas que estoy haciendo, lo que intento es que ustedes me guíen en qué es lo que hay que explicar, desarrollar, para que vayamos entendiendo. ¿Alguien más conoce un caso de dictadura? Ahora me dirijo a los que saben. Los demás aguanten un poquito y después explicamos. Tenía como 13 años y hace poco había nacido una prima mía que tenía de ser que ella se despertaba en las noches llorando y cuando dormía se movía así bruscamente, digamos, y le dijeron a mi tía que ella estaba asustada. Entonces ella lo llevó a un curandero y él le dijo que tenía que ir a una parte del campo y ahí quemar sus cosas, algunas de sus cosas y fotos de mi abuela. Además de sus cosas, Algunas de sus cosas y fotos de mi abuela que decían que capaz que era eso. Y fuimos al campo con mi tía, con el curandero y con mi primita y llevamos las cosas y el curandero le sabe la frente le decía su nombre 3 veces. Y después de eso ya mi prima se me pasó todo eso que tenía. solamente una vez fueron. Sí, solamente una vez. ¿Qué toca? No, pero ¿por qué pasa? Mi hermanito tenía unos 6 o 8 meses y empezó a llorar así de la nada. No quería dormir, no quería tomar el pecho, no quería comer, ni siquiera jugaba. Y bueno, entonces empezaban, algunos tienen que decir que era porque estaba asustado, otros decían que estaba becado, y bueno, otros decían que estaba mal del estómago, que tenía algo, fiebre, estaba enfermo. Y bueno, cuando mi mamá preguntaba al curandero, le dijo que estaba becado, y el remedio que le dieron era que tenían que meterlo dentro de la panza de la vaca, o sea, del animal muerto, y abrirle la panza y meterlo ahí. Una sola vez y después tenía que rezarlo, rezar y creer que eso iba a funcionar, porque si no, no iba a funcionar y iba a ser mal. Y la vaca tenía que estar recién muerta. Después, una sola vez, después fue al otro día tenía que ir a ver al otro día en enero y rezar en la mano. Tenía que estar 3 días sin bañarse y estar con la manta de llama. Y así se curó él. Con la manta tejida, digamos. Sí, de la lana. ¿Color en especial? No, su color de la manta. Y después no tenía que bañarse ni ponerse ropa, tenía que estar bien cubierto. No tenía que moverse. Y bueno, así fue el remedio, se estuvo bien, entonces estuvo bien. También dijeron que podría haber sido el problema este de ahícado porque sintió un olor feo. Mi mamá cuando estaba embarazada pasó por un cementerio, Gracias. ¿Algún otro relato que quieran compartir? Bueno, vamos a ver lo que tenemos acá en bastante. Vamos a empezar a analizarlo. ¿Qué significa ahícado, o ahícado, o ahicadura? Es una enfermedad que se caracteriza justamente por los síntomas que han dicho. Es decir, el chiquito adelgaza porque está inapetente, se deshidrata, dice que se pone amarillo, se va secando, se va deshidratando. Llora, tiene dolores y diarrea, ¿no? También una forma de deshidratarse muy rápido. Y esto se debe, según han escuchado y según dice el relato, a
muerto. En este caso no es lo mismo, que sea persona, que sea animal, el muerto. Es decir, un cuerpo que ya no tiene vida, por lo tanto no desarrolla sus funciones, está ahí inmóvil, paralizado, pudriéndose. Y ese mal olor, al entrar en el bebé, a través de la madre o en el chiquito, ya un poquito más crecido, es lo que le ha provocado la enfermedad. Entonces, ¿de dónde viene la enfermedad? Del contacto con la muerte. ¿Qué es el pugno? ¿Qué es lo que entendían ustedes del relato? Ustedes saben que las vacas son animales rumiantes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Mastican lo demás. Claro, mastican, esa comida va a no me acuerdo cómo se llama el órgano, y vuelve a la boca, vuelven a masticarlo, vuelven a ingerirlo, ¿no es cierto? El pugno es el líquido que se genera en el estómago del animal como parte del proceso de digestión. Y esto es lo que dicen que los curanderos les hacen dar 3 veces. No debía bañarlo 3 días y que este procedimiento de cuñado debía repetirse, debía hacerlo 3 días. El chiquito, lo que están diciendo acá, es que hay que darle cucharitas al chiquito con este líquido. Como el animal ha sido recién carneado, es un líquido que está tibio. Y cuando lo sumergen en la panza del animal, en el estómago del animal, al sacarlo, en este relato, porque en otros agregan otras cosas, está cubierto por ese líquido. ¿Alguno de ustedes se ha curado alguna infección con arcilla o con barro? Otra vez, no sabe lo que se quiere. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo se han curado cuando tiene una abeja? Cuando ya no pica, dice la mejor. ¿Cómo? Sí, barro podrido, sí. Cuando no es podrido, mejor. ¿En serio? Prueben. La próxima vez que explique que les dije la mejor clavada una abeja o una avispa, lo mismo pasa con la arcilla. Si ustedes disuelven arcilla, esté lo más limpia posible en el sentido de que no tenga restos ni de piedrita, ni de raíces, ni de ramitas, ni nada. Y después se la aplican cuando tienen alguna infección o algún animal tóxico que tiene tóxicos masticados, o porque tienen algún tipo de inflamación estomacal, por ejemplo, se aplican la arcilla y van a ver cómo, ¿qué pasa? Tenía dolor de panza y ya recuerdo que me pusieron la arcilla del estómago y me volvieron con un tipo de... esperaron que se secara y después me volvieron con manchas alrededor así como fajadas. Y después me curé, no recuerdo cuánto tiempo. La arcilla absorbe, lo mismo que el barro, la alta temperatura de la infección. Y por lo tanto, el cuerpo, que estaba aquejado de alguna infección, de la temperatura más alta como producto de esa infección, recobra la temperatura normal. El estómago, por ejemplo, se desinflama con el intestino. Se pasa el dolor, incluso cuando tiene una torcedura, a veces por tocar el fútbol o por lo que sea, porque dio la pata donde no debían, y produce un dolor impresionante que a veces no aguantamos ni las sábanas, el roce con las sábanas. La arcilla colocada más de una vez absorbe esa inflamación y no queda nada. Entonces este es el efecto que hace el cuerpo también en el chiquito, ¿no? Que está quebrado, que está deshidratado. Tiene ese efecto de secarse absorbiendo la inflamación, la infección, etc. Por eso es que
recomienda a los curanderos que debe estar envuelto en una manta limpia que no va a cabeza. Bien, ¿qué más? Ustedes decían que hay una diferencia entre la medicina hospitalaria, que en el relato aparece recetándole remedios, pastillas, jarabes, que no tienen casi efecto. En tanto que el curandero, ¿aparece ahí el curandero? ¿En el relato? No me parece que diga curandero. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Médico particular. ¿De qué otra manera se conocen los curanderos? ¿Cómo? Bueno, chamán sobre todo en la zona baja, ¿no? No en la zona antigua. Sí. ¿Cómo? Mago no. No, el curandero no hace magia. El curandero cura. Sí. Bueno, pero eso dentro de determinados grupos, ¿no? Que no son precisamente los andinos. Son de más zona amazónica. Pero bueno, sí, es similar. ¿De qué otra manera los han escuchado nombrar? Como médico, grupo, bueno, pero eso es una información, ¿no? Bueno, ya en algún momento por ahí podemos hablar de eso, claro. Pero sí, por ahí me dicen. Pero también médico de campo. Son curanderos. ¿Y qué hace el curandero? Ustedes dicen, trabaja sobre las creencias del paciente y eso sí da resultado. Pero ojo que cuando es un bebé, ¿qué creencias puede tener? ¿Y de dónde viene esta interpretación? Si es mental o si es físico. Esto viene de una concepción clásicamente moderna, en que separamos lo que es lo fisiológico del cuerpo de lo que es nuestra mente. Pero en esta concepción, como la andina, no hay esa separación. No hay separación entre lo que sufre mi cuerpo y lo que siento a través de la mente. El hombre es un ser integrado, a pesar de que vamos a ver después, y lo van a ver cuando lean el texto de Fernández Juárez, que se habla de la existencia de almas. Almas en plural, no alma como en la concepción cristiana en singular. No es un cuerpo, un alma, como en la concepción cristiana. Entonces, el animal muerto o la persona muerta es un cuerpo que no ejerce ninguna función ya. No respira, no puede comer, no puede digerir. Y esto de no poder comer, no poder digerir, es lo que le pasa al chiquito. Ahí cae. En cambio, el pulmón de la vaca, que es producto justamente de efectuar ese proceso de digesta y digestión, es como que le facilita el volver a hacerlo por sí mismo. A ver, ¿qué más hemos anotado? Las tres curas, las tres curaciones. Generalmente las terapias tienen tres momentos, o se reiteran tres veces. Tal vez no todo, no es que cada día tiene que faenar un animal, pero sí tiene que tomar las tres cucharadas de tiempo. El número 3 tiene mucha importancia en el pensamiento andino, porque hay distintas interpretaciones, pero siempre aparece como muy importante. El 3 o múltiplos de 3. Y, no sé, no me acuerdo ahora, mencionaron alguna cuestión relacionada con los síntomas. ¿Qué pasa? Que los síntomas suelen confundirse entre distintas enfermedades de las que estamos viendo, que ahora vamos a mostrar otras más. A veces el susto se confunde con la picadura, porque los síntomas, algunos, son similares. Cuando nosotros vamos al médico del sistema, como dicen ustedes, hospitalario, la medicina hospitalaria, aunque vayamos a un médico que paguemos en nuestro bolsillo, que no sea del hospital, tienen tendencia a preguntar cuáles son los síntomas, qué sienten, ¿no? Y teniendo en cuenta los síntomas,
hacen un pronóstico, o un diagnóstico, digamos, después del pronóstico. Teniendo en cuenta los síntomas, lo que nos aqueja corporalmente, los dolores, por ejemplo. El curandero no. El curandero observa los síntomas, pero ahí decían en el relato que hace otra cosa el curandero para enterarse de qué enfermedad se trata. ¿Qué hace con la coca? Tira la coca y ¿qué más? Interpreta lo que la coca le dice, y generalmente también la tiene 3 veces, ¿no? Para estar seguro y porque bueno, cada tirada tiene un sentido. Según como caigan las hojas de la coca, va a leer, no es la coca el único medio, ¿no? Va a leer lo que le pasa al paciente, pero además le va a preguntar, claro, si no se trata de comer, no se le va a poner la mano. Va a preguntar qué le pasó. ¿Qué le pasó? No solo cómo se siente. Porque para este tipo de enfermedades es muy importante saber cómo se originaron. No se va a guiar solo por los síntomas, porque con eso solo no puede identificar la enfermedad como se clínica. Le es insuficiente el conocimiento que necesita para poder decir de qué está enfermo el paciente que lo toma. Otra cosa que dijeron ustedes, refiriéndose a las pesadillas del susto, el chico no puede descansar, van a quemar aquello que no lo han asustado y van seguramente también a hacer alguna ofrenda a la Pachamama y llaman el espíritu, ¿no? Llaman por el nombre. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta forma de actuar? A ver, ustedes han leído García Guardiense. ¿Qué es esto de ir a hacer una ceremonia? Es un ritual. La realización del ritual es muy importante en este tipo de medicina. Y esto tiene que ver con lo que ustedes decían, con la creencia. Bien, entonces ahora vamos a seguir un poco más. Vamos a pasar el otro relato, porque ustedes ya han traído algunos casos. Fíjense que ese relato es del 2000 en Humahuaca, ¿no? Más o menos cercano a nosotros, bastante cercano a nosotros. Bueno, las enfermedades, como esta que estamos analizando, la hicadura, que se escribe de distintas maneras, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales síntomas que veíamos? Los dolores en todo el cuerpo, la palidez, la diarrea, la fiebre, el adelgazamiento, la deshidratación. Las lastimaduras de las fosas nasales. Esto también es interesante, porque hay un procedimiento terapéutico que consiste, hay otro más, ¿no? Pero este, que mencionamos acá, consiste en ponerle en las fosas nasales unos minutitos, unos saquitos muy chiquitos que se llaman pollos. Vamos a ver qué sentido tiene esto. Y el chiquito muchas veces con esta enfermedad se pellizca la nariz, se lastima la nariz. Bueno, volvamos. Entonces acá están los síntomas. Recién hablábamos de eso, que no son suficientes. Justamente por eso es necesario averiguar qué pasó, qué hizo esa persona antes. Eso se averigua a través de la coca y si la persona puede hablar a través de lo que diga. ¿Cuál ha sido la causa de este tipo de enfermedad? Por lo que sabemos hasta ahora, el contacto con animales muertos en descomposición, haberlos visto, inhalar sus malos olores. Y con esto tiene que ver el sapito, los pollos que les decía. ¿Por qué? Porque el sapo, en el pensamiento andino, es un animal agradable, es un animal que uno quiere tener en la casa, que quiere encontrar, que quiere hablar cada rato. ¿Por qué no? Porque son asquerosos. Eso es lo mismo de nosotros.
que sean apreciados como mascotas. No son domésticos, bien. Son feos, ¿no? Sí. Para nosotros son feos, pero yo tengo problemas de usar como. ¿Depende de qué? Depende de esa posición. Está como si fuera una noticia. Pero hasta eso tiene que usarlo. Los sapos son animales que se relacionan con lo subterráneo, con lo que está bajo tierra, con lo que no se ve. Y lo que está bajo tierra generalmente son seres poderosos que pueden provocar el mal. Entonces el sapo es un animal que se relaciona con ese ambiente, no solo el sapo, la serpiente o el otro, ¿no? El sapo, puesto en contacto con el mal olor que el chiquito inhaló, en tanto el sapo pertenece a un ámbito parecido a los muertos, a los repugnantes, el sapito aspira ese mal aire que se produjo en el cuerpo del chiquito y eso es lo que lo cura, se lleva esa enfermedad, ese aire infectado por el contacto con los muertos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, el sapo también es vinculado con el dinero, ¿no? ¿Quién cura? En el relato veíamos que el médico no, el enfermero tampoco, quien tenga que ver con el servicio hospitalario especial no, salvo que, pero igual no están habilitados para curar, salvo que por conocer la cultura o las culturas andinas se den cuenta de que se trata de una enfermedad, puedan diagnosticarla y entonces lo derivan a aquel que puede curar, que es el médico. Entonces, solo podrá curar la curandera y en algún caso, algún familiar, siempre que ese familiar tenga, esté dotado, digamos, de esa capacidad, no el familiar. ¿Cómo cura? Y acá está lo que decíamos recién, mediante rituales. La introducción del paciente en la panza del animal sacrificado. Esto es un ritual, porque vamos a ver también algunas características de este procedimiento. Y el reposo posterior, el encierro, como decían algunos de ustedes, en algunos casos aparece también el sahumado, es decir, el uso de hierbas aromáticas que se queman. ¿Con qué se cura? Utilizando animales negros. Fíjense que la vaca que debe ser sacrificada, que debe ser faenada, tiene que ser negra, de pelaje negro. Pero, fíjense esto que interesante. La vaca o el toro, que se escoja uno o el otro, y a veces son ovejas o cabras, según también el tamaño del bebé, tiene que ser del sexo contrario al de la persona que es sometida al tratamiento. Si se trata de una nena, tiene que ser metida en la panza de un, en este caso sería de un enfermero. Si es un bebé varón, va a ser al revés. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto es parte del ritual también. Es indispensable cumplir este requisito, porque en la concepción andina, ustedes deben saber, todo es sexuado. Todo tiene sexo. Y se necesita la complementación de los dos sexos para la vida. Las plantas tienen sexo, lo cual no es nuevo, pero hasta las piedras tienen sexo. ¿Sí? Todo está dotado de sexualidad. Los santos también tienen sexo. Entonces, a los santos se los concibe en pareja. San Fulanito con Santa Fulanita. Hacen la pareja.
En Mahuaca, por ejemplo, la Virgen, ¿hay alguien de Mahuaca acá? La Virgen de la Candelaria, pero también San Antonio. Porque la vida nace de eso, ¿no? De la complementación sexual. Entonces, por eso es importante la selección del animal, teniendo en cuenta también esto, para que se produzca la curación. Bueno, también hierbas aromáticas, el sapito que decíamos, ¿no? Sapos pequeños, hierbas aromáticas y los jugos intestinales del animal sacrificado, es decir, de la vaca, la manta o la tela en que se envuelve al chiquito, que generalmente los relatos dicen debe ser negra. Entonces, a ver, ¿qué dicen? Sí. ¿Por qué negra? Los colores también tienen mucha importancia, no dan lo mismo cualquiera. Por eso yo le pregunté a la compañera si la nota de llama tiene que saber un color especial. El negro parece tener el sentido de poder dar vuelta. Y en este caso, entonces, poder dar vuelta a la enfermedad, hacerla volver. Dar vuelta el problema, la situación, sacar la enfermedad del paciente. Esto es mencionado como Kuti en Aymara y en Quechua. ¿Qué significa eso? Cambiar hacia la dirección opuesta. Bueno, entonces la terapia. ¿Cuáles son entonces los procedimientos terapéuticos? La quercetina, la introducción de la ICAR en el estómago tibio de un animal doméstico, como la vaca, la cabra, la oveja, negro, recién sacrificado. La ingestión del líquido, el pus, ¿no? Del estómago, del intestino del animal sacrificado y el reposo abrigado. Ahora, ¿qué sentido tiene esto si lo analizamos desde lo simbólico? La importancia del simbólico. ¿Qué resultados produce esto? Y lo vamos a analizar no solo desde las condiciones que se producen, desde las consecuencias que se producen, desde lo físico, sino desde lo simbólico. ¿Qué significa meter al chiquito en el estómago de un animal recién sacrificado? Hacerlo nacer de nuevo. Exacto. Es como que nuevamente van a nacer y ya van a nacer sin enfermedades. A ver si podemos bajar ahora. Claro. Bueno. ¿Qué significa la ingestión de ese líquido estomacal, intestinal del animal sacrificado que está tibio? En contraste con el cadáver del cual tomó el mal olor. Un cadáver, recuerden que se está pudriendo porque no puede cumplir con ninguna función. En cambio, el ponerlo en contacto con ese líquido tibio, producto de la digestión del animal sacrificado, reactiva su propio organismo. Y por último, el reposo obligado, la dieta, restaura el equilibrio que necesita todo humano para poder vivir. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Fíjense que el enfermo está ubicado en el medio, por graficarlo de alguna manera, en relación con las fuerzas de la naturaleza, personajes sagrados, que son sobrehumanos, como los que habíamos visto en el relato místico anterior. Ustedes saben que hay un santo que cuida y que además es el protector de los curanderos. ¿Qué santo es? Hay una piedra que cura, que usan los curanderos. ¿Cómo? No te escucho. Bueno, alguna otra cosa. Hay una piedra blanca chata que se supone que es la piedra del rayo. ¿Quién es el santo dueño del rayo? San Santiago. San Santiago.
muy enigmático, porque si bien es un santo de la Iglesia Católica, antes de que llegara la creencia católica a las tierras de América, Santiago era el dios del rayo y sigue siendo el dueño del rayo, a pesar de que esté vestido de Santiago ahora. Es decir, ¿se acuerdan de la imagen de Santiago? Es un caballero, un guerrero español. San Santiago era el protector del ejército español. Y el ejército español atacaba al grito de San Santiago con sus armas de fuego, que los indígenas no conocían. Entonces imagínense la fuerza del estruendo y el poder destructivo de las armas de fuego. Tal vez ha hecho que la imagen de Santiago sea similar a la del dios del rayo. Y no es un santo que tenga características del culto católico. Bueno, Santiago es uno de los personajes sobrehumanos, protector de los curanderos, y además le da elementos para curar. Esas piedras que les mencionaba, que se llaman piedras del rayo, caen durante las tormentas. Entonces, la gente que sabe de esto sabe identificarlas y las utiliza, porque las liman, las rayan, y para algunos procedimientos terapéuticos se usa ese rayado. Pero el enfermo está existiendo en el mundo de todos nosotros, ¿no? En el mundo de los seres vivientes. A su vez, hay un mundo subterráneo, que es el mundo de los espíritus, por ejemplo, de los muertos, pero en el que también ubicamos a la Pachamama. ¿Por qué decimos un mundo subterráneo? Porque la Pachamama no es solo lo que vemos, ¿qué es la Pachamama? La madre tierra, no la tierra que barremos, la madre tierra, la madre, toda madre, sea humana, sea animal, ¿qué poder tiene? De dar vida. La Pachamama da vida, porque cuando se siembra, las semillas maduran en los subterráneos, ¿no es cierto? Y surgen los distintos tipos de plantas con las que podemos alimentarnos. Entonces, si bien en el esquema aparecen como divididos los tres niveles, y también lo van a ver así en un texto mío, que ya empezaron a leer o van a empezar a leer, en realidad no es que digamos que están separados entre sí. Ese es un planteo cristiano. El cielo, la tierra, el infierno. No estamos hablando de eso acá. El mundo subterráneo no es malo, como tampoco es absolutamente bueno el mundo de arriba, el celestial, el pensamiento antiguo. Todos los seres, por eso le ponía el ejemplo de Santiago, que es un santo y sin embargo mata, todos los seres son buenos y son malos. No existía en la mentalidad del indígena la idea de un Dios absolutamente bueno como vino a predicar el catolicismo. No se entendía cómo podía ser que hubiera un Dios que no tuviera nada de malo. Porque todo ser, toda divinidad, todo ser, por eso digo el sapo, que hace un rato, es peligroso, pero también es el que no puede conseguir dinero subterráneo, o sea, el oro de los niños. Y nosotros mismos, seres humanos, nunca somos absolutamente buenos, ni absolutamente malos. Somos una cosa y la otra. Hay una ambivalencia en el mundo antiguo que complementa. Por eso es necesario conseguir un equilibrio entre las dos dimensiones y entre todos los seres. Entre todos los seres que forman lo que llamamos naturaleza y entre los humanos también. A ver, díganme una ocasión en que los humanos, o alguna de estas enfermedades, en que los humanos actuemos en contra de los otros humanos. ¿Conocen alguna?
contemporáneo, por ejemplo, el tren, ¿no? Pero dentro del pensamiento andino, el daño, ¿saben lo que es el daño? El trabajo, el bolicho. Bueno, más que maldición, ¿no? ¿Qué es el bolicho? Aún en la versión amorosa, ¿no? ¿Qué es el bolicho? ¿Cómo? Bueno, lo del grupo lo dejamos en suspenso, en todo caso lo retomamos en la próxima. Pero háganme acordar la próxima. Sí, se lo denomina así, como un acto de brujería, pero quiero ir más abajo, más adentro. ¿Qué es? ¿Un trabajo que hace? Bueno, una persona que tenga el poder para hacerlo. ¿Cierto? No todos los curanderos lo hacen. No, pero no nos metamos ahí. Porque esa es una forma de clasificar, pero no tiene bien ahora. Todas esas clasificaciones tienen sus problemas, ¿no? Porque siempre está dejando fuera algo. Al de ojo. Bien. ¿Otro? Mal de ojo es una creencia que viene desde por lo menos 15 siglos antes de Cristo. Y existe en toda la zona del Mediterráneo, ¿no? Y más allá también en el Medio Oriente. El guaricho, ¿qué es? Producir un daño a otro, porque le tengo envidia, porque quiero apoderarme de algo que el otro tiene y yo no puedo conseguir. Y aún cuando sea el guaricho para conseguir el amor de alguien, estoy queriendo doblegarlo al otro, que haga lo que yo quiero, ¿no? Esto es una forma de desequilibrio en las relaciones entre nosotros, entre los humanos, porque lo producimos los humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando se da una de estas enfermedades, cuando se producen estas enfermedades? Hay que buscar la forma de volver a una situación equilibrada. Como les decía hace un momento, con todos los seres de la naturaleza y con nosotros los seres humanos también, porque si no, no podemos vivir. Y ese es uno de los problemas de la sociedad contemporánea, los grandes desequilibrios. Bueno, entonces, el enfermo está siempre vinculado con todos estos mundos, ¿no? Por eso es que su curación no depende solo de tomar un jarabe o una pastilla. Por eso es que los remedios del hospital no le hacen efecto, porque necesita considerar todo esto. Y eso es lo que hace el curandero cuando habla con el paciente. Cuando le dejan la coca, la lumbre, como decía hace un rato, el plomo, las cartas, a veces también la cabeza. Bueno, con esto vamos a empezar a meternos en un análisis que tiene que ver con una palabrita difícil, porque también es una palabra que viene de griego. Poner un poquito más arriba, no importa que se vea diagrama. Que es el método hermenéutico, que ustedes ya han visto algo en uno de los textos, el primero que leyeron, de Guevara. Dice que la antropología filosófica utiliza el método hermenéutico. En realidad no es el método hermenéutico, pero sí es que lo vamos a usar nosotros. Esto que estamos diciendo tiene sentido dentro de determinadas situaciones de habla, ¿no? El texto que han leído, o los textos que hemos leído, son situaciones de comunicación en las que alguien transmite algo, ¿sí? Pero para que esto lo tienen en el protocolo, ¿no? Para que eso que se transmite, esa información, ese sentimiento que se transmite a través del texto, de cualquier situación de habla como esta, o cuando ustedes me contestaban recién y me aportaban información, para que tenga sentido, para que podamos entender, tenemos que colocarla, porque es así como se da, en un contexto. El contexto en el que nosotros nos estamos ubicando para poder interpretar estos relatos es el de las culturas andinas, y no de las culturas andinas de principios de la humanidad, sino también de ahora. Cuando hablamos de pensamiento andino, y antes hablamos de pensamiento místico, no estamos refiriéndonos a pueblos atrasados que luego fueron evolucionando y por suerte se parecieron a nosotros, sino que, o por decir así,
creamos en algunos casos muy racionales, actuamos practicando rituales. Incluso el catolicismo, el cristianismo, el islam, también utilizan muchos recursos místicos, porque si no, ¿qué es el Génesis? En que se relata en la Biblia la creación del mundo, de la nada, por Dios. Es un relato mítico. Bueno, entonces, ese contexto, en nuestro caso, es el de la cultura andina actual. Si lo sacamos de ahí, de ese contexto, no se entiende qué significa. Pero ustedes han visto que este relato, el de la Incadura, pero también, están expresados simbólicamente, no en sentido literal, sino que hay que entender qué más nos están diciendo. Para poder entender, tenemos que hacer un ejercicio de comprensión, de interpretación. ¿Viste lo que hace la teoría? Pero ahora, digamos, de pronto vamos a más. Pero a su vez, el contexto en el que se da la situación de comunicación o de habla tiene que ver con un horizonte de comprensión. ¿Y qué es ese horizonte de comprensión? Las creencias que subyacen y que nos permiten comprender también lo que se está diciendo. No es solo el contexto en que se dice, sino también lo que subyace a eso, lo que fundamenta esa discusión. En este caso veíamos la noción de equilibrio necesario para que podamos tener salud. Es distinto, volvemos al caso de la medicina hospitalaria, si yo voy al médico, me da 3 pastillas o un antibiótico que me dice que lo tome durante 7 días, bla, hay otro horizonte de creencias ahí. El de la eficacia, de la autoridad del médico, que sabe más que yo, y del medicamento, que no sé qué contiene, pero bueno. Si el médico lo dice, me va a curar. ¿Se entiende?